¿Qué tan válido es apoyar a una causa cuando solo lo hacemos por seguir una corriente del momento? ¿Y qué tanto impacto real puede tener este apoyo poco consciente sobre el tema? Generalmente empiezo mis ensayos explicando qué fue lo que me inspiró a escribirlo, entonces voy a empezar por ahí y espero que me pueda explicar y que me lleven un poco la pista de lo que quiero decir, porque no es tan rebuscado, pero por alguna razón siempre vuelvo rebuscado estas explicaciones. Resulta que en mi escuela hay una persona que es como súper popular, ¿no? Y yo no he conocido a nadie en mi vida que no haya pensado, quiero ser amiga de esa persona. Y de verdad, o sea, les puedo decir que roza un poco hasta la obsesión con esta persona, ¿no? Anyway, en su Instagram publica pues cosas de sí mismo, ¿no? O sea, como fotos, historias, videos, lo que sea, ¿no? Y publica poco. Aparte de eso, repostea más bien publicaciones que hablan sobre lo que está sucediendo en Palestina y las consecuencias que está trayendo esta guerra hacia la gente de Palestina, hacia los palestinos. Sube cosas de apoyo, de concientización, donaciones, o sea, como que todo esto ella lo publica. Y en una conversación que un día estaba teniendo con esta persona, yo le pregunté sobre un tema, bueno, más bien sobre un suceso que ocurrió en México hacía pocos días, ¿no? Y no me supo dar una respuesta y lo más seguro que pudo decir fue que no se metía en esos temas y que no sabía, que no le interesaba. Y a mí esto se me hizo muy raro y como que seguí escarbando en la conversación de por qué no lo hacía, hasta un punto en el que yo llegué a preguntarle por qué solamente subía cosas de Palestina, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué no subía cosas de México que también estaban pasando? Y con esto no quiero decir que una causa sea más o menos importante que la otra, simplemente como que quería preguntar sobre eso, ¿no? Porque al final del día, pues también esta persona es mexicana y creo que como persona perteneciente a algún país del mundo, creo que es importante que seamos conscientes de lo que está pasando en nuestro entorno y en nuestro país. Y siguiendo con la conversación, le pregunté por qué no publicaba como cosas también de México, ¿no? Y su contestación fue que ella no se quería meter en estos temas, que no era para ella y pues que no quería como dar una imagen errónea. Y espero que a ustedes también se les haya desfigurado la cara como a mí, porque aparte de que se me hizo ridícula su excusa y también muy pobre, siento que esto también es un reflejo de nuestra sociedad hoy en día y del cómo somos poco conscientes de lo que realmente significa el activismo. Porque para mí este fue un reflejo de que su intención era más bien publicar en sus historias, hacer ver con estos reposteos del conflicto de Palestina que estaba en tendencia y que era consciente de lo que sucedía en ese momento. Ahora, seguramente no soy la única que ha escuchado a personas decir que la gente que protesta por lo que está pasando en Palestina es gente que realmente le da la espalda a conflictos y problemáticas de sus propios países. ¿Y entonces está mal defender a gente de otros países? Yo creo que no. Yo creo que es importante siempre ser conscientes del hecho de que todos somos seres humanos, no importa nuestra etnia, nuestra religión, nuestra lengua, no importan nuestras costumbres, no importan nuestras tradiciones, porque al final esta pequeña cosa que nos une a todos, el ser humanos, es más grande de lo que pensamos en realidad. Es esta cosa que cuando abrimos los ojos nos damos cuenta que somos más parecidos de lo que creemos, que tenemos las mismas ideas, los mismos sentimientos y que la diferencia está en saber ver a través de otras culturas, de otras tradiciones, de otras costumbres, pero seguimos siendo los mismos, solo que en un lugar diferente del mundo. Y habiendo dicho esto, también creo que es importante ser conscientes del hecho de que en un mundo tan hiperconectado como en el que estamos viviendo hoy y que siempre busca llevar la globalización a su máximo potencial,
es importante no olvidar el hecho de que sí hay consecuencias. O sea, lo que me pasa a mí, directa o indirectamente, te puede pasar también a ti, ¿no? Te va a afectar a ti. De alguna u otra forma siempre nos termina afectando a los demás. Y les digo, o sea, tal vez no lo veamos en un principio, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta de cómo nos afecta y de las consecuencias que realmente tiene en nuestra vida. Entonces sí creo que una de las cosas más importantes y que creo que nos hace más poderosos es el recordar que todos somos humanos y que no hay que dejar a ningún humano atrás, ¿no? O sea, que siempre que hay que ver por el otro y tratar de ser empáticos y apoyar en causas que realmente nosotros sepamos que están mal, ¿no? Y que si hay gente sufriendo, siempre tratemos y tengamos la intención de ayudar, de apoyar y de tratar de poner un granito de arena para resolver ese conflicto. Así que bueno, habiendo dicho esto y planteando este argumento de que pues no está mal apoyar causas externas, también hay que entender que la queja de muchos va por este hecho de que esta gente que protesta por causas ajenas no protesta en otros países. ¿Y qué tan cierto es eso? Bueno, en 2022, la Universidad de Stanford mostró que la generación Z tiende a involucrarse más en causas globales, es decir, como Palestina, el cambio climático o los derechos LGBTQ y más, que con causas nacionales. Esto es porque estas causas se viralizan más rápido y generan un sentido de comunidad digital y como sabemos hoy en día, por lo menos en mi generación, es más fácil como ser conscientes de lo que pasa a través de una pantalla que realmente aprender a ver a nuestro alrededor. Y por ejemplo, en México, el CEPAD reportó en 2023 que solo el 17% de los jóvenes participa en protestas locales, mientras que más del 46% consume o comparte contenido sobre conflictos internacionales. Y bueno, ya por último, las causas globales hoy en día están gamificadas, es decir, likes, repost, stories, hashtags. Las locales implican un desgaste emocional o incluso una confrontación con el propio gobierno, y esto también puede implicar riesgos directos, es decir, que somos más conscientes de lo que puede pasar. Ahora, yo creo que esto no significa tanto una falta de empatía, pero sí es un cambio significativo en el cómo opera este activismo moderno. Y bueno, se sabe que el negocio más rentable en el mundo, o uno de los más rentables, tristemente es la guerra. Lo ha sido, lo es y sospecho que lo será durante mucho más tiempo. Y todos estamos involucrados de alguna manera, indirecta o directamente, estamos ahí. Y la mayoría de nosotros aportamos a estas guerras, consciente o inconscientemente, en el consumo. Es decir, si quieres saber de qué lado están las empresas, observa qué conflictos apoyan, cuáles callan y qué es lo que financian en verdad. Hoy en día los influencers son quienes son gracias a la publicidad que marcas les han pagado por hacer. Sin estos contratos millonarios de los que los influencers viven, probablemente hoy no sería como un trabajo al que mucha gente aspira. Entonces, una chica con millones de seguidores es contratada por una marca de skincare coreano, por así decirlo, que le paga por mostrar cómo una crema hizo maravillas con su piel, cuando lo que en realidad hizo fue poner un filtro en la cámara para que su piel luciera más suave, más bonita. ¿Y qué termina pasando aquí? La marca tiene sus ganancias y, oh sorpresa, esta marca resulta que financia una guerra directamente. Y si no es así, también es ver el hecho de que hay un conflicto de intereses, ¿no? O sea, no todas las empresas se van a arriesgar a contratar a una persona o ellos mismos a posicionarse de cierta forma frente a un conflicto. Es por eso que muchas veces no se arriesgan a hacerlo, no se arriesgan a contratar a nadie que tenga como este tipo de contenido, ¿no? O sea, que hable más de lo que realmente debería. Es por eso que casi no vemos celebridades pronunciarse sobre Palestina, sobre Ucrania, sobre Yemen o sobre el Congo, porque realmente no van a desafiar a la mano que mece la cuna, ¿no? O sea,
no van a perder contratos millonarios por un video, ¿no? O sea, ellos no le ven el caso. Pero creo que es importante hacer conciencia de esto porque con este conflicto de Palestina sí pudimos ver el cómo muchas marcas tomaban cierta posición o el cómo algunas personas tomaban cierta posición, ¿no? Y esto hablaba mucho de ellos. Me parece que es importante ver eso porque cada vez que sucede cuando hay algún suceso social, así como por ejemplo Black Lives Matter o por ejemplo el conflicto de Palestina, siempre vemos en realidad quiénes son quién. Y también quiero hablar de esto más adelante. Ahora, ¿ubican a las hermanas Hadid? Bella y Gigi Hadid. Bueno, vamos a hablar sobre ellas porque creo que también es un tema muy interesante y que también refleja el cómo la sociedad actúa ante este tipo de problemas en el mundo. Y creo que el caso de ellas es un perfecto ejemplo sobre lo que está pasando hoy en día con nuestra sociedad actual. Sí, obvio, hoy en día sociedad actual. Pero bueno, quiero empezar presentándoles a Mohammed Hadid, su padre, y quien es un refugiado palestino. Él nació en Nazaret en 1948 y su familia fue expulsada durante la Nakba, es decir, catástrofe. Y este fue el proceso el cual alrededor de 750,000 palestinos fueron desplazados. Vivieron en Siria como refugiados y eventualmente él logra emigrar a Estados Unidos, donde empezó desde cero, trabajando hasta convertirse en lo que es hoy, que es un empresario millonario. Esto marcó demasiado la vida de Mohammed y por tanto la vida de sus hijas. De hecho, no sé realmente si es un testimonio actual, pero me parece que hubo una entrevista que detalla más como la brutalidad del hecho. En esta entrevista, Mohammed contaba que los sacaron de su casa, no se pudieron llevar nada y que de hecho él tenía como meses de nacido, o sea, ni siquiera, dice que su mamá, o sea, lo sacaron así de que en un momento a otro, o sea, su mamá ni siquiera pudo agarrar una cobija para poder llevárselo porque todavía era un bebé y ni siquiera le dejaron como tomar sus cosas, simplemente lo sacaron de su casa, tal cual. Entonces creo que esto también refleja la brutalidad del hecho. Si de por sí dejar tu hogar es una de las cosas más dolorosas que le puede pasar a alguien, que te obliguen a hacerlo solamente porque ciertas personas lo dicen, creo que es un acto no solo cruel, pero también brutal y que refleja la poca empatía que algunas personas pueden tener. Y bueno, ahora hablemos de sus hijas. Para un contexto breve, ambas siguieron los pasos de su madre y hoy en día son modelos mega reconocidas, tienen portadas de Vogue y son incluso las favoritas de algunos diseñadores creativos de marcas de moda. Entonces, pues realmente ellas tienen como una imagen muy importante dentro de la industria de la moda y también dentro de la industria de famosos, ¿no? O sea, empezando por el hecho de que, por ejemplo, ellas son como de las amigas y el grupo más cercano, por ejemplo, de Kylie Jenner, de Kendall Jenner, o sea, como que se mueven en ese grupo, ¿no? O sea, les dejo una foto para que entiendan más o menos como de lo que estamos hablando. O sea, ellas realmente son nepo babies, ¿no? O sea, crecieron en esta industria. Y bueno, hablemos de Bella Hadid. Bella Hadid habló públicamente de lo ocurrido en Palestina desde más o menos 2014 y de hecho ha asistido a varias protestas tanto en Nueva York como en Los Ángeles. Su caso es muy importante porque ella fue de las primeras en hablar sobre esto, evidentemente por su raíz palestina y por lo que ha vivido su padre. En consecuencia de esto, ella ha perdido muchísimos contratos y no solo marcas le han cerrado la puerta, pero incluso amigos cercanos que ella consideraba casi familia, ha cortado relaciones con esas personas. Ella, aún así, ante todo esto, ante todo lo que le ha traído, sigue hablando y sigue posicionándose. Ha donado dinero, ha compartido cifras verificadas y ha usado su plataforma para visibilizar el sufrimiento que
día a día viven los palestinos. Y ahora hablemos de Gigi Hadid, que es su hermana. Gigi no tuvo un activismo tan fuerte como lo tuvo Bella, y no lo hizo en el mismo tiempo que ella. De hecho, su activismo es tardío y es más bien, me atrevería a decir que es más bien una reacción a críticas. Esto se hizo muy viral porque evidentemente tú podías ver a una hermana publicando en sus historias sobre Palestina y a otra publicando de su trabajo. Ahora, una cosa no es más válida que la otra. Yo creo que pues tenían sus razones, evidentemente, pero la gente sí comenzó a notar esto, ¿no? O sea, mientras Bella asistía a protestas, hablaba, o sea, y de todas las formas posibles, no solamente hablando o publicando en redes, hacía ver su posicionamiento, sino también, incluso en la moda lo hacía, su forma de vestir hablaba también de esto. Gigi no lo hacía. Ella fue más precavida y se fue más a la segura. Y el problema de esto es que la gente lo interpretó como miedo a una repercusión profesional, como lo que había vivido su hermana. Y meses después, como después de esta presión de la gente, porque ella como que saliera a hablar, y esta comparación y como este miedo a perder algunos contratos y todo eso, hizo que ella hablara, pero siguió hablando desde un espacio seguro. Aclaró algunos puntos, hizo saber su posición. Déjenme ver si puedo pegarles como una foto de lo que ella como publicó para aclarar las cosas, pero sí es evidente este contraste entre un activismo real y un activismo más bien seguro, ¿no? O sea, y no estamos hablando de que queremos ver a Gigi como rompiendo ventanas y reclamando y haciendo, no, porque eso ni siquiera lo hace Bella, pero creo que sí, bien ella dejó clara su postura. También es cierto que lo hizo muy a la segura y en un momento en el que se ve más como presión social que realmente como este activismo genuino que vemos de parte de su hermana. En otro ensayo, no sé, me parece que no hizo un video de eso porque como que no le vi mucho caso, pero en un ensayo en Substack, les voy a dejar el link aquí abajo, yo hablé un poco sobre cómo Palestina, el genocidio en Palestina, era como este holocausto moderno. En el sentido en el que, por ejemplo, nosotros hoy en día hablamos del holocausto y lo vemos como lo que es una atrocidad, una crueldad y un crimen contra el ser humano. Pero en su momento no era visto así. Y cuando vemos historias de gente que realmente le hizo frente a este suceso histórico, que realmente hizo algo por ayudar a las personas que estaban pasando por esto, los vemos como héroes. Y quien no hizo algo y quien se posicionó del otro lado de la historia, lo vemos como villanos, ¿no? Y simplemente no podemos evitar preguntarnos por qué la gente no hizo lo correcto. Y lo asumimos desde el lado del que pensamos que hacer lo correcto está realmente relacionado con el sentido común, cuando no es así. Si hubiéramos vivido en el Holocausto, posiblemente nosotros no sabríamos qué hacer. No sabríamos cómo actuar, y si no estuviéramos en Europa, en Alemania, posiblemente ni siquiera sabríamos con claridad lo que está pasando, o ni siquiera hubiéramos oído de lo que estaba pasando hasta años después.
Es lo mismo lo que ocurre con Palestina. Nosotros realmente no sabemos qué está pasando. No somos conscientes y así como los famosos, también nosotros tenemos miedo de actuar. Esto por muchas cuestiones, ¿no? Pero una de ellas, y yo creo que una que realmente afecta a nuestro juicio, aunque no lo parezca, y nuestras acciones, es el cómo nos van a ver los demás. Y si nos van a juzgar, nos van a criticar, y eso qué consecuencias puede traer a nuestras vidas. Porque hacer lo correcto parece sentido común, pero no lo es. Y muchas veces no sabemos cuál es el lado correcto en tiempo real. No somos capaces de reaccionar tan rápido y no somos capaces de realmente reflexionar qué es lo que está ocurriendo. A veces incluso obtenemos esta claridad siglos después. Habiendo puesto como ejemplo lo sucedido en Palestina, creo que lo correcto es hablar un poco sobre lo que está sucediendo. Así que les voy a poner una línea del tiempo para que más o menos tengamos claridad de los sucesos. El conflicto se remonta al mandato británico en Palestina de 1917 a 1948. En 1947, la ONU propuso dividir el territorio. Palestina rechazó la propuesta porque les dejaba menos del 45% del territorio histórico. En 1948 se creó el Estado de Israel, lo que desencadenó la Nakba. Más de 750,000 palestinos expulsados o forzados a huir, 500 aldeas destruidas. Desde 1967, Israel ocupa Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Amnistía Internacional, HRW y la ONU han catalogado los elementos del sistema como apartheid. Y desde 2023 hasta 2024, Gaza ha sufrido más de 30,000 muertes civiles, entre ellas más de 13,000 niños, según la UNICEF y la OMS. Entonces, como podemos ver, esta no es una guerra tradicional, es más bien un desequilibrio absoluto de poder y abuso. Y también hay que tener en claro algo. No todos los israelíes son villanos. Hay miles que protestan contra su propio gobierno y que arriesgan su vida y que se oponen ante lo que está sucediendo. Entonces, esto no es culpa de los israelíes, pero sí del Estado. Entre 2023 y 2024, la opinión global cambia drásticamente. Para mí, uno de los momentos claves ocurre en octubre de 2024, cuando representantes de varios países abandonaron la sala de la ONU durante el discurso de Benjamin Netanyahu, en protesta a la ofensiva en Gaza. Esto sí sucedió y creo que sí marcó un giro oficial en la percepción global. También en redes sociales como por ejemplo TikTok o Twitter se mostró una movilización masiva, es decir, el hashtag Free Palestine superó más de 20,000 millones de vistas y el apoyo a Palestina entre jóvenes subió de 38% a 68% según YouGov. Y en 2024, más de 10 parlamentos europeos discutieron reconocer al Estado palestino. Ahora, quise hablar de México porque naturalmente pues es mi país, es el que conozco más y siento que pues es como más fácil explicarles esta situación, ¿no? O sea, como este contraste sobre lo que ocurre con el apoyo hacia un país y sus problemáticas sobre nuestro país y nuestras problemáticas. Y lo que encontré es muy curioso, porque México resulta ser un caso extraño en el sentido de que somos un país solidario que se activa con toda la fuerza cuando nos sucede una tragedia. Es decir, los terremotos de 1985 y de 2017 lo demostraron. Los mexicanos estábamos ahí, estábamos donando, cargando escombros, abriendo hogares para todo el mundo, o sea, de verdad estábamos ahí. Y sin embargo, parecemos incapaces de realmente mantener como ese impulso cuando se trata de causas sociales continuas, estructurales o educativas. El INEGI en 2022 reportó que el 17.4% de los jóvenes participa en organizaciones o movimientos sociales.
Y Injuve en 2023 reportó que solo 1 de cada 10 jóvenes ha asistido a una marcha o reunión política el último año. Entonces, estos datos y estos casos que vemos en México los podemos traducir que la juventud mexicana sí se moviliza, pero se moviliza cuando hay un evento inmediato y no tanto cuando se trata de realmente presionar instituciones, ¿no? De presionar al gobierno y al Estado. ¿Pero por qué pasa esto? Para empezar, México tiene una larga historia de corrupción, de impunidad y de instituciones que prometen pero no cumplen en realidad. Y bueno, esto para la generación Z y para los millennials, la política en México está casi asociada a un no sirve de nada y no sirve como luchar por ella o para ella. Entonces, viéndolo así, ¿por qué uno debería desgastarse por un país donde incluso los movimientos más legítimos parecen desvanecerse con facilidad? México es un país donde todos los días pasa algo grave, ya sea feminicidios, desapariciones, extorsiones, violencia estatal, corrupción, escándalos políticos o crisis económicas. Con todo este tipo de cosas pasando en un día, el sistema nervioso de la población siempre se mantiene alerta y un cerebro saturado deja de reaccionar eventualmente. Uno se vuelve poco empático, como lo había discutido en otro de mis ensayos sobre la empatía. Ahora, si ustedes vieron ese ensayo, recordarán lo que es la llamada fatiga empática. Y esto realmente está documentado por la UNAM, porque en 2021 los mexicanos consumieron tanta violencia en su vida diaria que desarrollaron una especie de escudo emocional. Y esto pasa en general, ¿no? O sea, cuando uno se expone mucho a este tipo de cosas, tu cerebro trata de protegerte. Entonces, de cierta forma, te terminas desensibilizando de causas como estas. Te casi que deja de importarte. Ahora, mucha gente entiende que apoyar causas externas es igual a un espacio seguro. Es decir, apoyar a Palestina, Ucrania o al cambio climático hace que no te enfrentes al gobierno mexicano o bueno, al gobierno de tu país, que no te pongas en riesgo directo. Esto tampoco compromete tu vida diaria, o sea, cuando estás en el exterior, tu única forma de apoyo es digitalmente y uno piensa que en el momento en el que tú apagas tu teléfono puedes seguir con tu vida diaria. Y también no exige confrontar a tus familiares o círculos sociales. No tienes por qué tener esta incómoda conversación en la cena navideña o en cualquier otra. Entonces, esto lo entendemos como un activismo sin consecuencias inmediatas, mientras que apoyar a causas mexicanas o, bueno, causas de tu país implica literalmente un desgaste político, un desgaste emocional y un riesgo social, como ser tachado de problemático, de feminazi, de chairo liberal, etc. Y es por eso que muchos jóvenes acaban prefiriendo indignarse por lo que pasa lejos, porque es más fácil que indignarse de cosas que están pasando frente a ellos. Si vieron mis anteriores videos, seguramente recordarán que en algún momento yo hablé de la fama que quiere la generación Z, pero si no, aquí vamos a tocar un poco el tema. Y si pueden, vean ese video porque está muy interesante y yo creo que ustedes van a conectar bastante con el contenido de él. Pero bueno, se los dejo abajo en la descripción. Hoy en día, la generación Z vive un fenómeno que no se había visto en mucho tiempo, y es que ahora todos podemos ser famosos, pero nadie quiere realmente ser observado demasiado cerca como la fama que hemos estado viendo de generaciones atrás. Y a esto se le denominó microfama o celebridad de nicho. Y esto está documentado por Jan Tweng y por el Pew Research Center. Ahora, ¿qué es la fama discreta? La fama discreta es tener entre 1000 a 5000 seguidores, pero actuar como si fueran 1 millón. Sentir que cualquier opinión puede arruinar tu marca personal, aunque no seas realmente un influencer. También se habla mucho de hablar mucho, pero sin decir nada en concreto para no quedar mal. Quedarte casi en la segura. Y ser políticamente correcto en público, pero neutral o indiferente en privado. Entonces, este tipo de cosas se desencadenaron porque la generación Z, y yo creo que también la millennial, pero
Más la generación Z creció viendo cancelaciones en tiempo real, influencers destruidos por comentarios, marcas dejando de trabajar con celebridades por opinar, lo que ya habíamos visto antes, y gente funada por errores mínimos. Y como resultado, tenemos que la generación Z quiere la parte bonita de la fama, pero no el costo realmente. Es decir, quiere la estética, quiere el impacto, quiere la imagen, el reconocimiento, la superioridad moral, pero sin realmente asumir responsabilidades morales o políticas o de otra índole. Y esto termina desembarcando en el ejemplo que di de este ensayo sobre esta persona pseudo famosa en el lugar en el que estudio, en el que la gente quiere tener una postura, pero solo cuando la postura es popular, válida y cuando es segura. Es decir, que esto se vuelve más bien un marketing moral que una convicción real. Es cierto que en muchas ocasiones seguramente nos hemos encontrado defendiendo acciones de personas que solo lo hacen por quedar bien con su público y nosotros lo defendemos con la excusa de que por lo menos ellos sí hacen algo. Pero apoyar sin información también tiene varias consecuencias peligrosas. Para empezar, el simple hecho de repostear infografías sin verificar datos, compartir frases sin contexto y ponerte en una bandera en un perfil, todo eso crea una ilusión de acción, pero no produce cambios reales. Y a esto se le llamó slacktivism, es decir, un activismo perezoso. Y cuando miles de personas repiten lo mismo sin entender, se diluye el mensaje de quienes llevan años o décadas luchando. Por ejemplo, en Palestina, la información errónea difundida por usuarios desinformados llegó a afectar incluso reportes serios de periodistas. Lo que pasó fue que le pudo restar importancia a lo que realmente estaba sucediendo. Y en México, el movimiento feminista ha tenido varios problemas porque muchas cuentas difundieron datos falsos que luego fueron usados para desacreditar al movimiento entero. Esto es muy fuerte, es muy triste y también es muy cierto, porque hay gente que seguramente la han visto, pero sube fotos estéticas de protestas. Es decir, como si fuera una foto para mostrar tu outfit o como si fuera una foto de concierto. Y las plataformas como por ejemplo TikTok favorecen lo emocional, lo visual y lo viral, pero no lo profundo. Así es como este dolor ajeno se vuelve más bien un trend momentáneo. Y miren, con esto no quiero decir que no se tomen fotos o que se tome la peor foto. Por supuesto que no, porque una foto, un video, lo que sea, bien intencionado y bien ejecutado, puede ser esa cosa que realmente inspire y que haga concientizar a la gente sobre un tema. El problema de esto es cuando lo hacemos de cierta forma que nosotros tengamos más atención que la causa misma, ¿no? O que lo que nosotros queremos hacer ver en esa foto, en ese contenido, tenga más intención y más importancia que la causa que realmente está sucediendo y que se supone que nos preocupa. Y es ahí donde esta empatía real muere. Para que tengamos ejemplos más reales y ustedes puedan dimensionar esto, cómo es que sí es una realidad, está pasando y el cómo afecta esto, les voy a poner dos ejemplos. Justin Bieber, me parece que en junio, en sus redes sociales reposteó una historia un post de una fotografía que había como de una ciudad en ruinas. Y en ella decía Pray for Israel, es decir, reza por Israel, ¿no? Y a los minutos la gente le hizo ver que esa foto en realidad eran las ruinas de Palestina, no de Israel. Lo que él hace es que en vez de como aceptar ese error o decir como de no, sí, o sea, también pray for Palestina, lo que él hace es que más bien baja esa publicación y sube la historia así típica de colores para escribir el texto y nada más pone Pray for Israel. Aquí podemos ver la poca conciencia y que realmente la gente no sabe lo que está subiendo a sus redes sociales, ¿no? O sea del lado del que sea, ¿sabemos realmente lo que estamos subiendo a redes sociales? Y otro ejemplo igual es por ejemplo el de la actriz Jamie Lee Curtis, que seguro la ubican por Viernes de Locos. Ella publica una imagen de niños aterrados que están viendo al cielo, ¿no? Igual como con ruinas en una zona de guerra. Y en la descripción pone terror en los cielos, ¿no?
y a su lado pone la bandera de Israel. La gente obviamente investigó sobre la foto y esta foto era de una fotógrafa que no recuerdo cómo se llama, les voy a poner el nombre en pantalla, y esta foto era sobre niños de Palestina, niños palestinos que estaban sufriendo las consecuencias de la guerra. Acto siguiente, al percatarse de esto, Jamie Lee Curtis borra la fotografía. Entonces aquí podemos ver el hecho de cómo dos personas no son conscientes de lo que están subiendo y lo suben por casi subir, ¿no? O sea, por querer estar ahí. Yo creo que la respuesta es más compleja que eso, porque apoyar no se puede ver en blanco y negro. Es decir, no es si apoyo o no apoyo. Es más bien cómo apoyo, por qué apoyo y desde qué lugar voy a apoyar. Apoyar sin información es peligroso. Eso ya lo dejamos claro. Puede dañar movimientos, distorsionar narrativas y también reforzar una propaganda que nos puede terminar dañando a todos por igual. Y no apoyar por miedo también es algo problemático, porque callar ante un genocidio como lo que está sucediendo en Palestina o ante violaciones a los derechos humanos es apoyar a un sistema opresor, aunque no sea tu intención. El silencio siempre favorece al más fuerte. Y bueno, apoyar responsablemente implica informarte de fuentes confiables, comprender la historia desde ambos lados, reconocer que hay matices y entender que la postura de hoy probablemente será juzgada mañana. Nuestra posición en un conflicto humano será recordada, aunque nosotros no queramos ser recordados. Y al final del día, nosotros elegimos qué tipo de humano ser, qué tipo de persona ser. El que ayuda aunque cueste, el que comparte porque está de moda, o el que observa sin actuar. El futuro no se construye por quien tiene la certeza, sino por quienes actúan cuando nada es seguro. Y ya cerrando con esto, creo que sí es importante saber que apoyar siempre va a ir más allá de un post. Sí, es decir, hoy en día un post significa mucho, y es por eso que debemos ser conscientes que apoyar requiere responsabilidad y enfrentar todas las facetas que esto conlleva. No se trata solamente de posicionarse un día y al otro no, de callar un día y al otro decir que lo apoya 100%. Es más bien de... Y bueno, ya para cerrar, es importante saber que apoyar siempre va a ir más allá de un post. Y sí, hoy un post significa mucho. Y es por eso que nosotros debemos de ser conscientes y saber que apoyar requiere una gran responsabilidad y enfrentar todas las facetas que esto conlleva, porque no se trata solo de posicionarse un día y al otro no. No se trata de hacer a un lado otras problemáticas solo porque no son socialmente aceptadas. El apoyo real de nosotros es como un granito de arena. Y ya se sabe en el resto del discurso del granito de arena. Pero apoyemos conscientemente, humildemente y humanamente, sepamos e informémonos desde este punto de conciencia y siempre recordando que todos seguimos siendo humanos, no importa de qué lado del mar estemos, no importa desde dónde estemos, seguimos siendo humanos todos. Y es importante saber que mis acciones, de cierta forma, tienen impacto en tu vida y viceversa. ¿Cómo queremos afectar la vida de los demás? Y bueno, espero que les haya gustado mucho este ensayo, lo hice con mucho amor. Me costó mucho trabajo, como que a mi boca se le olvidó vocalizar, pronunciar bien las cosas, lo siento por eso. Pero bueno, espero que le hayan entendido el contenido del video. Si es así y si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que vean qué otro video subo. Y pues nada, aquí abajo les dejo el link del ensayo completo. Ahí también van a encontrar como más información. Es más rica la información que hay en ese ensayo. Y pues nada, espero que les haya gustado y bye.